Hola a todos, hola a todas y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, amigos y amigas, nos vamos a sumergir en un tema que sé que a muchos de ustedes les fascina, y es que vamos a hablar de amor. Pero no de cualquier amor, no. Hoy vamos a desentrañar los secretos románticos, los rumores, las verdades y quizás algunas especulaciones sobre una de las parejas más queridas, más comentadas y más enigmáticas del mundo de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señores y señoras, prepárense porque vamos a sumergirnos en la historia de amor que conquistó corazones, generó pasiones y que, bueno, vamos a ver qué fue exactamente lo que pasó. Como siempre, antes de empezar a meternos en chismes, rumores y toda la información jugosa, les quiero hacer una invitación especial. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí, amigos, siempre estamos al día con lo mejor del mundo del entretenimiento y, por supuesto, de las series turcas. Así que, sin más preámbulos, comencemos a desentrañar el misterio de Kerem y Hande. Todo comenzó como muchas grandes historias de amor en el mundo del espectáculo, en el set de grabación. Estamos hablando, por supuesto, de la exitosísima serie Love is in the Air, o como la conocemos en español, Sen Kalkam. Una comedia romántica que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo con la historia de Eda y Serkan, dos personajes que nos robaron el corazón. Y no solo eso, sino que los propios actores, Kerem Bürsin y Hande Erçel, nos dieron motivos para creer que la magia de la ficción se extendía a la vida real. El rodaje de Love is in the Air fue un torbellino. Grabaciones largas, muchas horas de trabajo en común, y la chispa que, al parecer, saltó entre ellos. Desde el principio los fanáticos comenzaron a notar una química especial. Miradas cómplices, risas compartidas y una complicidad evidente que traspasaba la pantalla. Y por supuesto, las redes sociales no tardaron en encenderse. Comentarios, especulaciones, fotos, todo el mundo quería saber si lo que veíamos era real. La serie en sí, Sen Kalkam, fue un fenómeno. La trama, que combinaba elementos de comedia, romance y drama, cautivó a la audiencia. La historia de Eda, una joven soñadora que ve truncados sus estudios y que se cruza en el camino del exitoso arquitecto Serkan Bolat, con quien tiene un acuerdo, generó empatía y emoción. La química entre Hande y Kerem fue clave para el éxito de la serie. Lograron transmitir la evolución de la relación de Eda y Serkan, desde la desconfianza inicial hasta el enamoramiento y los obstáculos que debían superar. La producción de Love is in the Air fue ambiciosa. Se cuidaron todos los detalles, desde la ambientación, con escenarios modernos y elegantes, hasta el vestuario, que reflejaba el estilo de vida de los personajes. La banda sonora, con canciones pegadizas y emotivas, complementaba la historia. El éxito de la serie trascendió fronteras, convirtiéndose en un fenómeno internacional. Su impacto se sintió en las redes sociales, donde los fanáticos compartían sus opiniones, teorías y creaciones. La popularidad de la serie generó una gran expectación sobre la vida personal de los actores, en especial de Hande y Kerem. Los rumores comenzaron a tomar fuerza a medida que avanzaba la serie. Los paparazzi acechaban buscando la confirmación, y las redes sociales se inundaban de fotos y vídeos que alimentaban las esperanzas de los fans. Se les veía juntos fuera del set, disfrutando de cenas románticas, paseando por la ciudad, y compartiendo momentos que parecían confirmar lo que todos querían creer. Uno de los momentos clave que alimentó aún más los rumores, fue cuando se filtraron fotos de Kerem y Hande de vacaciones en las Maldivas. Imágenes que, sin lugar a dudas, parecían indicar que entre ellos había algo más que una simple amistad. En estas fotografías se les veía relajados, disfrutando del sol y la playa, compartiendo risas y gestos de cariño. Fue en ese momento, señoras y señores, donde la historia se puso aún más interesante y la fanaticada enloqueció. Es importante mencionar que ni Kerem ni Hande confirmaron su relación públicamente de inmediato. Decidieron mantener su vida privada alejada de los focos, lo cual, por supuesto, no hizo más que alimentar la curiosidad de todos. Esta decisión, aunque comprensible, generó aún más especulaciones y aumentó el interés del público. A pesar de la discreción, las pistas comenzaron a ser más evidentes. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de teorías y análisis. Los fans, armados con sus conocimientos sobre la serie y su aguda capacidad de observación, analizaban cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales.
Crearon perfiles dedicados a la pareja, compartieron fotos editadas, analizaron el lenguaje corporal de Kerem y Hande en entrevistas y eventos. Cada mínimo detalle era interpretado como una señal de que la relación era real. Poco a poco, las pistas comenzaron a ser más evidentes. Fotos juntos en eventos, declaraciones sutiles pero significativas en entrevistas, y gestos de cariño que no dejaban lugar a dudas. La pareja se convirtió en una de las más buscadas y deseadas del momento. Su amor parecía un cuento de hadas moderno, y los fans no podían estar más felices por ellos. Su presencia en eventos generaba una gran expectación, y los medios de comunicación se peleaban por obtener una entrevista o una foto de la pareja. Y entonces llegó la confirmación oficial. Después de meses de rumores y especulaciones, Kerem Bürsin y Hande Erçel finalmente hicieron pública su relación. Lo hicieron de la manera más natural y romántica posible, compartiendo fotos juntos en las redes sociales, mostrando al mundo su felicidad y su amor. El Internet explotó. Las redes sociales colapsaron de mensajes de felicitación y de alegría por la pareja. Era el sueño hecho realidad para sus fans. El hashtag #KeremHande se convirtió en tendencia mundial. La confirmación oficial fue un alivio para los fans. Se sintieron partícipes de la historia de amor de sus ídolos, y celebraron su felicidad con entusiasmo. La pareja se convirtió en un símbolo de romance y éxito. Los fans admiraban la belleza, el talento y la personalidad de Kerem y Hande. Su relación les daba esperanza y los inspiraba. La relación de Kerem y Hande fue, sin duda, un acontecimiento mediático. Ambos eran jóvenes, exitosos y muy queridos por el público. Sus apariciones públicas juntos eran constantes, y cada vez que aparecían en alguna alfombra roja, en algún evento, o simplemente paseando por la calle, generaban un revuelo de flashes y de comentarios. Los medios de comunicación les dedicaban portadas y titulares, analizando cada detalle de su relación. Las revistas del corazón seguían de cerca sus movimientos, y los paparazzi no les daban tregua. Los fans buscaban cada detalle de su vida diaria. Las marcas querían asociarse con ellos para campañas publicitarias, y su influencia en las redes sociales era innegable. Eran la pareja del momento, un ejemplo de éxito y de amor. ¿Y cómo fue su relación? Por lo que pudimos ver y saber, se trataba de una relación basada en el respeto, el cariño y la admiración mutua. Se apoyaban en sus proyectos, se acompañaban en sus viajes, y se mostraban siempre unidos y felices. Kerem siempre ha sido muy respetuoso y protector con Hande, y Hande, a su vez, siempre ha expresado su admiración por el talento y la personalidad de Kerem. Su relación parecía genuina, basada en el afecto y la complicidad. Se les veía compartir momentos íntimos y divertidos, como cenas románticas, paseos por la ciudad y viajes por el mundo. Se apoyaban en sus proyectos profesionales, asistiendo a los estrenos y celebraciones de sus éxitos. Sus interacciones en redes sociales eran constantes, con mensajes cariñosos y muestras de apoyo. Parecían ser una pareja moderna, que se complementaba y se admiraba mutuamente. Su relación era, para muchos, la definición de la pareja perfecta. Parecían inseparables y muchos creían que estaban destinados a estar juntos para siempre. La forma en que se miraban, se reían y se trataban mutuamente transmitía una sensación de armonía y felicidad. La conexión entre ellos era palpable, y su relación inspiraba a muchos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, las cosas no siempre salen como uno espera. Y aquí es donde llegamos a la parte más delicada de la historia. Después de poco más de 2 años de relación, Kerem Bürsin y Hande Erçel anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría para sus seguidores. Nadie se lo esperaba, y la tristeza se apoderó de muchos. La ruptura tomó por sorpresa a todos, ya que parecía que su amor era sólido e inquebrantable. El anuncio se hizo de manera discreta, sin grandes escándalos ni polémicas. Simplemente se comunicó que por diferentes motivos, habían decidido tomar caminos separados. Las razones de la ruptura nunca fueron del todo claras, y ambas partes decidieron mantener el respeto y la privacidad. La noticia generó una ola de especulaciones y teorías en las redes sociales. Las especulaciones, por supuesto, no tardaron en llegar. Se habló de incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables y de otros factores que al final, solo ellos saben con certeza.
Los rumores se multiplicaron, y los medios de comunicación buscaron obtener declaraciones y detalles sobre la ruptura. Sin embargo, tanto Kerem como Hande se mantuvieron firmes en su decisión de no hablar públicamente sobre las razones de su separación. Pero lo importante es que, a pesar de la tristeza, ambos demostraron madurez y respeto mutuo. La forma en que manejaron la situación demostró su profesionalismo y su respeto por sus fans. La decisión de mantener la privacidad y no revela detalles íntimos fue admirable. La madurez con la que afrontaron la ruptura es un ejemplo para muchas parejas. Kerem y Hande continuaron con sus vidas por separado. Siguieron trabajando en sus proyectos y mantuvieron una relación cordial y respetuosa. No hubo peleas ni reproches públicos, y ambos demostraron que, a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto seguían presentes. Esto demuestra que, a pesar de la tristeza, es posible mantener una relación sana y respetuosa con una expareja. Ambos, a pesar del dolor, continuaron con sus carreras con éxito. Hande ha protagonizado nuevas series y películas, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem ha seguido trabajando en proyectos internacionales, demostrando su versatilidad y su talento. Ambos han mantenido una actitud positiva y respetuosa hacia el otro. Hoy en día, ambos han demostrado su capacidad de superar la ruptura y de seguir adelante con sus vidas. Sus carreras profesionales han seguido creciendo, y sus fans los siguen apoyando. Han demostrado que es posible mantener una actitud positiva y madura ante la adversidad. Su ejemplo es inspirador para muchos. Entonces, ¿qué pasó con Kerem y Hande? ¿Por qué terminó su relación? La verdad, amigos, es que solo ellos saben la respuesta. Lo que sí sabemos es que su historia de amor nos hizo soñar, nos emocionó, y nos enseñó que a veces las cosas no son lo que parecen, y que el amor, aunque pueda terminar, siempre deja una huella imborrable. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que las relaciones son complejas y que, a pesar del dolor, siempre hay una lección que aprender. Es importante destacar que, a pesar de la ruptura, Kerem y Hande han dejado una gran lección. Nos han demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una separación, y que lo más importante es preservar el cariño y la admiración mutua. Su ejemplo es un testimonio de madurez y respeto, y nos enseña que es posible superar las dificultades y seguir adelante con la vida. Y ahora, queridos amigos, ¿qué podemos concluir de esta historia? Pues bien, creo que lo más importante es recordar que las relaciones son complejas, que no siempre duran para siempre, y que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Kerem Bürsin y Hande Erçel vivieron una hermosa historia de amor, que nos regaló momentos inolvidables, y que, a pesar de su final, sigue siendo recordada con cariño y respeto. Su historia es un reflejo de la vida, con sus alegrías y sus tristezas, sus amores y sus desencuentros. Es importante recordar que, aunque no sepamos las razones exactas de su separación, es fundamental respetar su privacidad y su decisión. Lo importante es recordar el cariño y la admiración que se tenían, y el impacto positivo que tuvieron en sus fans. Su historia nos enseñó a creer en el amor, a soñar, y a aceptar que a veces, las cosas no duran para siempre. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en los secretos románticos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado los inicios de su relación, los momentos más románticos, y el inevitable final, siempre desde el respeto y la admiración por ambos actores. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las verdades, y hemos aprendido que a veces, lo más importante es recordar el amor y el cariño que compartieron. Así que, amigos, ¿qué les pareció la historia? ¿Qué opinan sobre la relación de Kerem y Hande? ¿Creen que algún día puedan volver a estar juntos? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, y sus teorías en la sección de comentarios aquí abajo. No duden en compartir sus pensamientos. Me interesa saber qué piensan sobre el futuro de ambos, y si creen que algún día podrían encontrar de nuevo el amor, ya sea juntos o por separado. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita. Suscríbanse porque aquí en este canal, siempre estamos al día con lo mejor del mundo del entretenimiento y de las series turcas. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.